Hoy día comenzamos con la presentación de la parte 3 referida al diseño e implementación de gobierno empresarial de TI usando COVID-2019. Como ustedes recordarán, este video forma parte de una serie de 4 videos, de los cuales 2 ya han sido publicados. El primero de ellos referido a una introducción de COVID-2019 y los factores de diseño. En el segundo video se presenta el flujo de diseño del sistema de gobierno. Hemos hecho una reestructuración en los últimos 2 videos de tal manera que este video que estamos presentando va a ser referido al kit de herramientas de diseño y el último video va a estar referido al ciclo de vida de implementación de gobierno. Entonces comenzamos con la explicación del kit de herramientas de diseño del sistema de gobierno. El kit de herramientas no es otra cosa que una hoja de cálculo Excel que es proporcionada por ISACA conjuntamente con la guía de diseño y nos ayuda a seguir los distintos pasos para diseñar el sistema de gobierno. En este video vamos a explicar la forma de utilizarlo. Hay que recordar que para diseñar un sistema de gobierno hay que seguir 4 pasos. El primer paso es para entender el contexto y la estrategia de la empresa, en la cual hay que analizar estos 4 factores de diseño de nuestra organización, las metas empresariales, la estrategia empresarial, el perfil de riesgos, los problemas relacionados con TI. Una vez que hemos analizado estos 4 primeros factores de diseño, pasamos a la siguiente etapa en la cual aplicamos estos valores para determinar el alcance inicial del sistema de gobierno. Entonces vamos a ver a continuación en la herramienta cómo es que aplicamos estos valores en el proceso de diseño. Pero antes de entrar en la herramienta hay que explicar la forma como la herramienta trabaja, Hay entradas que hay que proporcionar a la herramienta, con esas entradas se efectúa un cálculo y luego hay unas salidas que nos proporciona. En la entrada lo que hay que hacer es calificar cada una de las opciones posibles del factor de diseño que estamos analizando, utilizando el esquema de calificación establecido para dicho factor. Por ejemplo, usando las escalas de calificación del 1 al 5 o escalas del 1 al 3 o porcentajes de 0 al 100%. Una recomendación que nos hace COVID es que se debe mantener una suficiente distancia entre las calificaciones, Esto lo vamos a explicar más adelante. Una vez que hemos ingresado estos valores, entonces se procede a efectuar los cálculos, Y hay 3 cálculos que efectúa la herramienta, Y vamos a proceder a explicar cada una de ellas. En primer lugar, el kit de herramientas realiza un cálculo de matrices, utilizando los valores introducidos para el factor de diseño y utilizando la tabla de asignación o de mapeo para ese factor que están ocultas en la herramienta, y como resultado obtenemos una valoración para cada objetivo de gobierno y gestión. Vamos a mostrar cómo se realiza este cálculo. Esta es la tabla de mapeo, la tabla de asignación del factor de diseño 1, estrategia empresarial. Así como esta tabla de mapeo, 10 de los factores de diseño tienen tablas de mapeo, excepto el factor de diseño 11, como explicamos en el video anterior. En esta tabla vemos que se presentan las distintas opciones de estrategia que tiene la organización, que COVID le llama arquetipos. Y nosotros, si vamos a aplicar esto a nuestra organización, tenemos que determinar cuál es la estrategia principal y cuál es la estrategia secundaria de nuestra organización. Si la estrategia principal, por ejemplo, para nuestra organización es de crecimiento y adquisición, le damos un valor de 5 a esta primera opción y un valor de 3 para esta segunda opción. Y a las opciones de innovación y de servicio al cliente le damos los valores de 1, Quiere decir que esas estrategias no son importantes para la organización. Con esos valores procedemos a calcular, el valor de los objetivos de gobierno y gestión. Y vamos a explicar cómo calcularíamos el valor para el objetivo APO03. ¿Ok? Entonces, para calcular el valor de APO03, lo que hacemos es multiplicamos el valor que habíamos dado a esta opción, que es 5. 5 por 4, 20, más 1 por 2, 2, van 22, más 3 por 1, 3, van 25, y más 1 por 1, 1, más 25, 26. Eso quiere decir que el valor de APO03 es 26. De la misma manera se calculan valores para cada uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Y esto es, digamos, lo que hemos hecho, Lo que se indica en este primer párrafo es el cálculo que hemos explicado. A continuación se realiza un segundo cálculo, de matrices,
utilizando en este caso un conjunto de valores de referencia para ese factor de diseño. Estos valores de referencia están ya determinados por la herramienta, ¿no? Son valores ya preestablecidos. Y utilizando la tabla de asignación para ese factor, obtenemos como resultado, en este caso, una valoración de referencia para cada objetivo de gobierno y gestión. Vamos a verlo en esta tabla. Los valores de referencia para el factor de diseño 1, que ya están predeterminados en la herramienta, es el valor de 3 para cada uno de estos cuatro estrategias, ¿no? 3 para crecimiento, 3 para innovación, 3 para liderazgo y 3 para servicio al cliente. Con estos valores de referencia hacemos un nuevo cálculo, ¿no? Y vamos a mostrar cuál sería ese valor para el APO 03, ¿no? Entonces hacemos el cálculo de la siguiente manera: 3 por 4, 12, más 3 por 2, 6, 12 más 6, 18, van 18, más 3 por 1, 3, 18 más 3 van 21, más 3 por 1, 3, 21 más 3, 24. Entonces el APO 03 tendría un valor de referencia de 24, ¿no? Y entonces ya hemos calculado dos valores. El valor del objetivo APO 03 era 26 y el valor, 26 y el valor de referencia era 24. A continuación, el kit de herramientas calcula lo que denomina la importancia relativa de cada objetivo de gobierno y gestión, y lo calcula efectuando una diferencia entre ambos conjuntos de valores, y el resultado es expresado en porcentaje múltiplo de 5. Esto lo vamos a ver ya en la herramienta, ¿no? Este porcentaje múltiplo de 5 puede ser positivo o negativo, indicando si un objetivo de gobierno o gestión es más o menos importante que la valoración de referencia. Luego que se han hecho estos cálculos, la herramienta me presenta como salida la importancia relativa calculada para cada uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Estos resultados se presentan en formato de tabla, en formato de un diagrama de barras o como un diagrama de tela de araña, como vamos a ver a continuación. Entonces entramos en la herramienta para ver cómo aplicamos estos 4 primeros factores de diseño. Acá tenemos la herramienta, la hoja de cálculo en Excel, que vemos que tiene una serie de pestañas. Hay una pestaña de introducción en donde nos indican muy brevemente cómo es que se usa la herramienta. Luego tenemos una pestaña de cuadro en donde se muestra este cuadro o lienzo en donde se van presentando los valores que se van calculando en las distintas etapas o pasos, ¿no? En la hoja de ejemplo que estamos usando ya hay valores calculados, ¿no? Vamos a presentarlos con estos valores y vamos a modificar alguno de ellos. Luego tenemos una pestaña para cada uno de los factores de diseño, ¿no? Acá vemos pestañas para los primeros 4 factores de diseño y después hay un resumen en donde se ve el diseño inicial. Luego tenemos los siguientes factores de diseño del 5 al 10 y luego ya tenemos el diseño optimizado. Entonces vamos a proceder a calificar el factor de diseño 1. Entonces entramos a la pestaña de F1 y acá lo primero que encontramos es la parte de entrada, en donde se me presenta, digamos, los distintos valores de este factor de diseño, ¿no? Que es la estrategia empresarial. Los valores posibles son acá los 4 arquetipos que habíamos comentado y nosotros tenemos que dar una calificación de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestra empresa. Vamos a darle los valores que hemos utilizado como ejemplo para demostrar el cálculo de los valores, ¿no? Con las tablas de mapeo, y en ese caso habíamos utilizado, por ejemplo, en crecimiento y adquisición, que era la estrategia principal de la empresa, le habíamos dado un valor de 5, a innovación y diferenciación le habíamos dado 1, a liderazgo en costo le habíamos dado un valor de 3 y a servicio al cliente le habíamos dado un valor de 1, ¿no? Entonces, como verán acá, los valores de ejemplo pueden ser modificados, ¿no? De acuerdo a los valores que vamos a aplicar en la situación del caso que estamos analizando. Acá al costado tenemos los valores de referencia, ¿no? Que no se ven muy claramente, pero si nos posicionamos en la casilla vemos en la parte superior que es el valor de 3, ¿no?
para cada una de las opciones, ¿no? Cada una de las 4 opciones tiene el valor de 3, esos son los valores de referencia, ¿no? Y entonces estos valores, estas calificaciones que hemos dado se muestran acá en la parte de abajo en formatos gráficos, ¿no? Como un diagrama de barras o como un diagrama de tela de araña. Una vez que hemos ingresado los valores, nos vamos a la parte baja de la hoja y vemos ahí ya los cálculos que se han realizado, ¿no? Y vemos que acá se presentan en esta tabla los 40 objetivos de gobierno y gestión, y para cada uno de estos objetivos de gobierno y gestión se ha calculado un valor, ¿no? Para cada uno de ellos, que es esto de acá. Se ha hecho una primera valoración utilizando los valores que hemos calificado. Luego se hace un segundo cálculo utilizando los valores de referencia, ¿no? Y luego se hace una diferencia de estos y se convierte el porcentaje en múltiplo de 5 y se obtiene lo que se conoce la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión. Y esta importancia relativa, ¿no?, lo mostramos acá en un formato de tabla acá en un formato de diagrama de barras y acá en un diagrama de tela de araña. Si pasamos a analizar el segundo factor de diseño, que se refiere a las metas empresariales, COVID me dice que toda empresa tiene 13 metas empresariales genéricas y entonces hay que calificar estas 13 metas con valores que van del 1 al 5, ¿no? Acá tenemos ya valores de ejemplo, pero yo podría modificar alguno de estos valores, ¿no? Supongamos que para esta primera meta, que se refiere al portafolio de productos y servicios competitivos, le doy un valor de 3 y entonces automáticamente se actualiza y todos estos valores son mostrados acá en este diagrama de barras y también se muestran en la parte de abajo en un diagrama de telaraña. En esta columna se ven los valores de referencia, ¿no? Y vemos que los valores de referencia para las distintas opciones, para las 13 metas, también es el valor de 3, ¿no? El valor de 3 para todas ellas. Una vez que hemos ingresado estos valores de entrada, entonces la herramienta efectúa los cálculos y en esta tabla vemos los 40 objetivos de gobierno y gestión y vemos que para ellos se calcula una primera valoración, ¿no?, con los valores que hemos calificado al factor. Luego se calcula un valor de referencia para cada uno de los objetivos, ¿no?, con el valor de referencia que utiliza la herramienta, y luego se calcula la importancia relativa, ¿no?, de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Y esta importancia relativa lo vemos acá en estos formatos gráficos, ¿no? De la misma manera, ingresamos al factor de diseño 3, que se refiere al perfil de riesgo, y como recordarán, también COVID me dice que las organizaciones están sujetas a riesgos de TI y para los cuales me presenta un conjunto de 19, ¿no?, de 19 escenarios de riesgo que tienen que ser calificados con estos dos parámetros, ¿no? Hay que calificar el impacto con valores que van de 1 al 5 y la probabilidad con valores que van del 1 al 5, ¿no? Acá tenemos ya valores de ejemplo, pero podríamos modificar, ¿no? Vemos que acá, por ejemplo, para el primer escenario de riesgo se ha calificado con 5 para el impacto en el negocio y un valor de 2 para la probabilidad de ocurrencia de este escenario. ¿Y qué hace la herramienta? Calcula el nivel de riesgo, ¿no?, multiplicando impacto por probabilidad. 2 por 2 es 4 y 4 está clasificado como riesgo normal, ¿no?, como riesgo normal. Yo podría modificar acá, supongamos que al impacto le pongo 5 y a la probabilidad también le pongo 5 y como consecuencia de ello voy a tener que 5 por 5 es 25 y 25 es un valor que cae en un rango de riesgo muy alto, ¿no? Entonces estos niveles de riesgo, que es el producto del impacto por probabilidad, se reflejan en este diagrama y son los valores de entrada para los cálculos de matriz. Y entonces nos vamos a la parte de abajo en donde están los cálculos y vemos la tabla que ya conocemos, ¿no? Y en esta tabla vemos los 40 objetivos de gobierno y gestión, la valoración para cada uno de los objetivos de gobierno, la valoración de referencia y la importancia relativa de estos objetivos de gobierno y gestión. Esta importancia relativa la tenemos mostrada en este diagrama de barras y en este diagrama de tela de araña. De la misma manera procedemos con el factor de diseño 4, que si ustedes
recordarán, se refiere a los problemas relacionados con TI, ¿no? O los puntos de dolor que tiene toda organización respecto a TI. Y entonces COBE me dice que hay 20 problemas de dolor que pueden acontecer a nuestra organización y hay que calificar cada una de ellas con valores que van en este caso de 1 a 3. Si ponemos 1 quiere decir que no existe este problema en mi organización. Si ponemos el valor de 2 quiere decir que sí existe este problema, pero no es un problema tan complicado. Y si damos un valor de 3 quiere decir que ese es un problema grave. Vamos a modificar acá el primer valor, ¿no? Y vamos a ponerle, supongamos 3, ¿no? Le ponemos 3, que quiere decir que es un problema grave para mi organización, y vemos que ese cambio se actualiza acá en la tabla. Con estos valores como entrada a la matriz se efectúan los cálculos y como consecuencia de ellos obtenemos los valores que ya habíamos estado comentando, ¿no? La valoración para los objetivos de gobierno y gestión, la valoración de referencia y la importancia relativa, ¿no? Mostrada en 3 formas diferentes. Entonces, hasta acá ya hemos analizado los primeros 4 factores de diseño que se tienen que analizar para presentar el diseño preliminar. Entonces vamos a volver a la presentación para explicar lo que sigue. Entonces vamos a ver que para concluir el paso 2, o sea, una vez que hemos analizado los 4 primeros factores de diseño, la herramienta realiza una suma ponderada de la importancia relativa de los 4 primeros factores de diseño. Estas ponderaciones se pueden modificar, ¿no? El valor por defecto está en 1 ahora. Una vez que tenemos ya la suma ponderada, esta suma ponderada se normaliza en una escala de 100, tanto positiva como negativa, siguiendo las siguientes reglas, ¿no? El valor más alto de la suma ponderada, ya sea positiva o negativa, se le da un valor de 100. Y a los demás valores, ¿no? Y los demás valores se prorratean con respecto a este valor. Entonces, de esa manera obtenemos ya un valor normalizado. Y como salidas vamos a tener ya la importancia relativa para cada uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión, considerando los 4 factores de diseño, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, la herramienta nos va a mostrar un gráfico como este, en donde tenemos la importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión, considerando los 4 primeros factores de diseño. Veámoslo en la herramienta. Aquí estamos en la herramienta y vamos a paso 2 resumen, a la pestaña esta, y aquí vemos justamente el resumen del paso 2, que viene a ser, digamos, este diagrama en donde se muestra la importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión, considerando los 4 factores de diseño. Si nos vamos al cuadro, en el cuadro vemos en estas primeras 4 columnas, estos son valores de la importancia relativa de los distintos objetivos para el factor 1, ¿no? Igualmente, esta es la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión de acuerdo al factor de diseño 2, este de acuerdo al factor de diseño 3 y este de acuerdo al factor de diseño 4. Entonces, todos estos valores se suman, se hace una suma ponderada y se normalizan. Y acá tenemos ya la suma ponderada normalizada. En este caso, la ponderación para cada uno de los factores es 1, ¿no? Que es el valor por defecto. Habíamos dicho que este valor se podría modificar, pero, digamos, la herramienta no me acepta una modificación en este momento. Podríamos, digamos, acudir a ISACA para que nos permita modificar estas ponderaciones. Como consecuencia, entonces, de la suma ponderada ya tenemos el resultado del diseño preliminar, ¿no? Que son los objetivos de gobierno y gestión priorizados, ¿no? O la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión debidamente normalizados, vale decir con valores que van entre menos 100 y más 100%, que es lo que se refleja en esta tabla resumen, ¿no? Entonces volvamos a la presentación y a continuación lo que tenemos que ver es el paso 3, ¿no? En el paso 2 ya hemos determinado el alcance inicial del diseño
que consiste en la priorización de los objetivos de gobierno y gestión en base a los 4 primeros factores de diseño. Y ahora en este paso lo que tenemos que hacer es perfeccionar ese alcance aplicando los siguientes factores de diseño, ¿no? Del 5 al 10. Acá no se presenta el factor de diseño 11 y lo vamos a explicar más adelante por qué no se lo considera. Entonces pasemos a la herramienta para analizar estos factores de diseño. Entonces pasamos a analizar el factor de diseño 5, ¿no? Y entonces acá vemos que este factor de diseño está referido al escenario de amenazas. Recordemos que COVID me dice que toda organización opera en un escenario de amenazas que puede ser alto o normal. Y los valores de ejemplo están acá, 75 y 25%. Yo puedo modificar estos valores, puedo poner acá por ejemplo 80% y acá poner 20%. Y entonces acá tengo los valores de entrada reflejados en un diagrama, en un gráfico. Vamos a ver los valores de referencia. El valor de referencia para alto es 33% y para normal es 67%. Con estos valores de entrada, entonces, vemos los cálculos que se efectúan y tenemos acá los valores para los distintos objetivos de gobierno y gestión, los valores de referencia y la importancia relativa mostrada en formato de tabla, en formato de diagrama de barras o de diagrama de tela de araña. Pasamos a analizar el factor de diseño 6. El factor de diseño 6 está referido a requisitos de cumplimiento. Entonces COVID me dice que toda organización opera en un entorno regulatorio con requisitos de cumplimiento que pueden ser altos, normales o bajos, ¿no? Acá tenemos una calificación de ejemplo que podemos modificar. Supongamos que en nuestro caso los requerimientos de cumplimiento altos son 60%, normal son 20% y bajo también 20%, ¿no? De tal manera, perdón, acá hay un error, 20 y 20, de tal manera que la suma me dé 100%. Acá tenemos nuestras calificaciones en un gráfico, tenemos los valores de referencia que vemos que para alto es 0, para normal es 100 y para bajo es 0%. Con estos valores de entrada vemos los resultados y acá vemos que tenemos la valoración de los objetivos, la valoración de referencia y la importancia relativa, que es realmente la que interesa, ¿no? La importancia relativa que está mostrado acá en formato de tabla, como un diagrama de barras y como un diagrama de tela de araña. De la misma manera procedemos para el siguiente factor de diseño, el factor de diseño 7, que está referido al rol de TI. También recordemos que COVID me dice que TI tiene 4 roles posibles, que son soporte, fábrica, cambio y estratégico. Acá hay unos valores de ejemplo. Podríamos cambiar, podríamos decir que mi empresa, digamos, tiene un rol de fábrica de 5, tiene un rol de soporte, digamos, de 3, y cambio es 1, y estratégico podríamos ponerle 2, ¿no? Entonces vamos a aprovechar estos valores para explicar lo que se había comentado en la presentación, que los valores que se asignen a las distintas opciones de todos los factores de diseño deben tener una suficiente distancia. Esto quiere decir que los valores no deben ser similares, ¿no? No todos se tienen que calificar con, por ejemplo, 2, 2, 2, 2 o 3, 3, 3 o muy pegados como por ejemplo 2, 3, 2, 3, 2, 3, sino tiene que haber una suficiente distancia entre ellos, ¿no? De tal manera que se refleje, digamos, un rol prioritario, como en este caso este 5, un rol secundario que viene a ser 3 y los otros roles ya con menor grado de importancia, ¿no? Acá vemos que los valores de referencia que se asignan en la herramienta es 3 para cada una de las opciones, 3. Acá tenemos simplemente los valores de entrada en forma gráfica y en la parte de abajo vemos los resultados, ¿no? Y acá tenemos los resultados que ya estamos observando para todos los factores de diseño, los valores de referencia y la importancia relativa mostrado de 3 formas diferentes. Si nos vamos a analizar el factor de diseño 8, el factor de diseño 8 se refiere al modelo de abastecimientos de TI o el modelo de provisión de servicios o el modelo de sourcing, ¿no? Y vemos que hay 3 modelos que nos propone COVID, que es el modelo de externalización o outsourcing de nube
y de personal interno, ¿no? Y para el ejemplo tenemos estos valores que podríamos también modificar si fuera preciso. Vemos que los valores de referencia para externalización es 33%, para nube 33% y para personal interno 34%. Con estos valores se efectúan los cálculos y tenemos estos resultados, ¿no? La valoración de los objetivos de gobierno, la valoración de referencia y la importancia relativa, ¿no?, de los 40 objetivos de gobierno y gestión expresado en 3 formas diferentes. Pasemos al factor de diseño 9, que se refiere a los métodos de implementación. Entonces también recordemos que COVID nos indica que hay 3 métodos de implementación de soluciones y servicios de TI, ¿no? Los métodos ágiles, DevOps o el modo tradicional o en cascada. Y entonces acá hay valores para el ejemplo que podríamos modificar. Supongamos que mi organización es bastante tradicional y entonces utiliza el método de cascada, digamos, en un 80%, y el método DevOps en un 10% y el método ágil en un 10%, ¿no? Entonces tendría estos valores de entrada y luego los valores de referencia que me da la herramienta son para ágil 15%, para DevOps 10% y tradicional de 75%, ¿no? Sumado debe dar 100. Con estos valores de entrada se hacen los cálculos y tenemos estos resultados. Acá tenemos la valoración de los objetivos de gobierno y gestión, la valoración de referencia y la importancia relativa mostrada en 3 formas diferentes. Y luego vemos el factor de diseño 10, que se refiere a la estrategia de adopción de tecnología. Y COVID me dice que las empresas utilizan 3 estrategias para adoptar nuevas tecnologías, ¿no? La primera es ser el primero en reaccionar, ser seguidor o ser adaptador lento, ¿no? Y acá hay valores para el ejemplo que vamos a considerarlos y vamos a ver los valores de referencia que nos da la herramienta. Dice para el primero en reaccionar me da un 15%, seguidor 70% y adaptador lento 15%. Con estos valores de entrada se efectúan los cálculos y tenemos estas salidas, ¿no? En donde tenemos la valoración de los objetivos de gobierno y gestión, la valoración relativa y la importancia relativa, ¿no?, para los 40 objetivos de gobierno y gestión. Entonces hasta esta parte ya hemos hecho el cálculo de los factores de diseño del 5 al 10 y tenemos que calcular ya el diseño optimizado. Entonces vamos a ir a la presentación para ver cómo se calcula esto, pero antes de eso vamos a explicar por qué no se considera el factor de diseño 11, ¿no? El factor de diseño 11 se refiere al tamaño de la empresa y para COVID, digamos, hay 2 tamaños para la empresa, ¿no? Pequeñas y medianas empresas o empresas grandes. Y lo que nos dice COVID también es que el tamaño de la empresa no influye en la prioridad ni en el nivel de capacidad de los objetivos de gobierno y gestión. Y por ese motivo es que este factor de diseño no tiene una tabla de mapeo, ¿no? Y por consiguiente no forma parte de la herramienta. Entonces, ya analizados los factores de diseño del 5 al 10, entonces tenemos que calcular ya el diseño optimizado. Entonces, para eso, ¿qué hace la herramienta? Dice la herramienta realiza una suma ponderada de la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión de los factores de diseño del 5 al 10. Y este resultado lo combina con los resultados del paso 2. Y esta suma ponderada, ¿no?, esta suma ponderada en este caso ya de los 10 primeros factores de diseño son normalizadas, ¿no?, tal como habíamos explicado ya anteriormente. ¿Y qué se muestra como salida? Como salida se muestra la importancia relativa calculada para cada uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión, pero considerando ya todos los factores de diseño, ¿no? Vale decir, los factores de diseño del 1 hasta el 10. Otra cosa importante es que este resultado permite a la empresa no solo priorizar los objetivos de gobierno y gestión, sino también definir niveles de capacidad objetivos adecuados, como lo vamos a indicar en la herramienta, ¿no? Y entonces luego se procede ya a presentar ese diseño perfeccionado, ¿no? Entonces este es el diseño perfeccionado o el diseño optimizado considerando ya los 10 factores de diseño. Y vamos a ver cómo se ve en la herramienta. Vamos a la herramienta y vamos a ver acá paso 3 resumen. Y entonces acá tenemos los 40 objetivos de gobierno y gestión con su importancia relativa, ¿no?, normalizada,
considerando los 10 factores de diseño. Si lo vemos en el cuadro, ya en la primera parte o en el paso 2 habíamos visto esta parte de acá, ¿no? Los 4 primeros factores de diseño. En el paso 3 se han calculado la importancia relativa relacionada a los 6 factores de diseño restantes, ¿no? Y entonces esta columna es la importancia relativa del factor de diseño 5, esta es la importancia relativa del factor de diseño 6 y así sucesivamente, ¿no? Esta es la importancia relativa del factor de diseño 10. Acá vemos que las ponderaciones están en 1, que es el valor por defecto, y luego se hace una suma ponderada, ¿no? Se hace una suma ponderada de estos valores y esta suma ponderada se combina con la suma ponderada de estos valores, ¿no? De tal manera que en la práctica se realiza una suma ponderada de los 10 factores de diseño y ese resultado se normaliza, ¿no? A valores entre menos 100 y 100%. Y entonces acá tenemos ya la importancia relativa normalizada de los 40 objetivos de gobierno y gestión, que es conocida como el diseño perfeccionado, ¿no? De gobierno. Volvamos a nuestra presentación. Una vez que hemos obtenido ya el diseño perfeccionado, entonces pasamos a la siguiente etapa en donde debemos concluir el diseño del sistema de gobierno. Concluir significa resolver algunas discrepancias y contradicciones que pudieran haber, ¿no? Sobre todo en estos 2 primeros diseños. Y estas contradicciones hay que resolverlas considerando el contexto y la situación específica de la organización. Y entonces vamos a ver cómo procedemos a resolver estas discrepancias en la herramienta. Entramos en la herramienta y nos vamos, digamos, a esta parte de la derecha. Y entonces acá vemos que esta columna que habíamos visto ya antes era el alcance perfeccionado, ¿no? Que este es el resultado como producto de aplicar los 10 factores de diseño. Y en esta parte se pueden hacer ajustes, ¿no? Ajustes. Por ejemplo, si analizamos el primer objetivo de gobierno y gestión, que es este de acá y que tiene una importancia relativa de 10 en el alcance inicial y tiene una importancia relativa de 60 ya en el alcance perfeccionado. Entonces acá se hace un análisis para ver cuál de estos valores considerar, si consideramos el último, si consideramos un promedio, un valor intermedio, dependiendo de la situación y el contexto de la organización. Supongamos que decidimos que el valor final va a ser 50, ¿no? Entonces va a ser 10 menos que el valor que está acá. Entonces acá le ponemos menos 10 y al ponerle menos 10 ya la nueva importancia relativa ya no es 60 sino es 50, ¿no? En esta columna ya tenemos el diseño final, ¿no? Y acá tenemos que poner el motivo por el cual hemos efectuado ese cambio, ¿no? Igualmente, ¿no? Supongamos que acá en el segundo objetivo también veo que en el alcance inicial se tuvo una importancia relativa de 65 y acá se tiene una importancia relativa de 40 y el equipo de trabajo que está haciendo este análisis decide que el valor final debe ser 50. Entonces quiere decir que hay que sumarle 10. Entonces le ponemos 10 y ya no es 40 sino es 50. Y acá ponemos la sustentación del motivo por el cual estamos efectuando el cambio. Entonces de esta manera es como se tienen que analizar, digamos, los distintos objetivos de gobierno y gestión para determinar cuál es su valor o su priorización final, ¿no? Se pueden hacer todos los ajustes que se quieran, siempre considerando el contexto y la situación específica de la empresa. Entonces en esta columna ya tenemos el diseño final, ¿no? Tenemos la importancia relativa de los 40 factores de diseño, ¿no? Pero ya finales, luego de los ajustes. Una vez que obtenemos esta columna, es que la herramienta nos recomienda automáticamente unos niveles de capacidad objetivo, ¿no? Como ven acá dice sugerido. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo para el primer objetivo de gobierno y gestión, que tiene una importancia relativa de 50, la herramienta me recomienda un nivel de capacidad de 3. Para este tercer objetivo, que tiene una importancia relativa de 95, la herramienta me sugiere un nivel de capacidad de 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hace este cálculo de la herramienta?
digamos, aquellos objetivos de gobierno y gestión que tienen una importancia relativa más alta van a tener un valor más alto de nivel de capacidad, ¿no? Recordarán ustedes que habíamos visto que los procesos tienen niveles de capacidad que van del 0 al 5, ¿no? La herramienta no recomienda en ningún caso el nivel de capacidad 5, ya que es el nivel de capacidad óptimo. Las recomendaciones van desde el nivel de capacidad 1 hasta el nivel de capacidad 4. Y la manera de generar esta recomendación es muy sencilla. La herramienta ve estos niveles, ¿no?, de importancia relativa, y ve que si la importancia relativa, digamos, está entre 1 y 25, vamos a ver si encontramos alguno, aquí está, entre 1 y 25, entonces recomienda un nivel de capacidad de 1. Si el valor está entre 25 y 50, acá tenemos 1, que es 35, le recomienda un nivel de capacidad 2. Si el valor está entre 50 y 75, acá tenemos un ejemplo, 70, recomienda un nivel de capacidad 3. Y si está por encima de 75, como es este caso, 95, le recomienda un nivel de capacidad 4, ¿no? Y entonces esta es una sugerencia que da la herramienta, ¿no?, de los niveles de capacidad que se tienen que contemplar para los objetivos o para los procesos asociados. Pero también estas recomendaciones pueden ser ajustadas, ¿no?, de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? Por ejemplo, la empresa dice, este objetivo que tiene una importancia relativa de 95 y un nivel de capacidad objetivo recomendado de 4, yo considero que es muy complicado implementar ese nivel de capacidad y podría cambiarlo a 3, ¿no? Le pongo ahí 3 y me cambia, entonces acá tengo el nivel de capacidad ya final, o el nivel de capacidad acordado, y acá le tengo que poner el sustento porque efectuó ese cambio, ¿no? Igualmente, si tengo acá este objetivo de gobierno que tiene una importancia relativa de 20 y la herramienta me recomienda un nivel de capacidad de 1, yo lo puedo cambiar y puedo decir que el nivel de capacidad sea 2, y acá pongo el sustento, el motivo por el cual estoy efectuando este cambio. Entonces, una vez que nosotros ya hemos revisado los niveles de capacidad, hemos hecho los ajustes correspondientes, entonces ya hemos finalizado el diseño del sistema de gobierno, ¿no? Porque ya tenemos los objetivos de gobierno y gestión priorizados con un nivel de importancia relativo y tenemos un nivel de capacidad recomendado para cada uno de estos objetivos, ¿no? Y por lo tanto, hemos concluido con el diseño. Entonces, volvemos a la presentación y con eso hemos concluido el proceso. Vemos que esta herramienta es muy útil, muy práctica. Yo lo he usado ya algunas veces en implementaciones de gobierno, de TI para organizaciones medianas y grandes, y es una herramienta excelente, que es bien acogida por el usuario, ¿no? Porque esta herramienta se tiene que correr con el usuario, con la empresa en la cual se está aplicando este marco, y se tiene que correr la herramienta varias veces, ¿no? Por ejemplo, se corre toda la herramienta, los 10 factores de diseño, con la gente de TI, con todo el equipo de TI, y luego se vuelve a hacer una siguiente corrida de los 10 factores de diseño, por ejemplo, con las áreas usuarias, sin considerar a TI, y se puede incluso hacer una tercera corrida, ya no con todos los factores, sino con algunos de ellos, ¿no? Sobre todo con los 4 primeros factores de diseño, con la alta dirección. Y entonces, con esos 3 resultados, se hace un análisis, se resuelven las discrepancias, pero en este análisis tiene que participar también todo el equipo de forma conjunta para obtener un diseño de sistema de gobierno consensuado en toda la organización. Eso es todo. Espero que esta presentación les sirva. Si tienen algún comentario, por favor háganmelo llegar a mi correo, un mensaje en LinkedIn o un mensaje en YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.